Hoy estamos haciendo una entrevista al arquitecto Benjamín Escárcega Pesa. Él es probablemente el arquitecto de mayor trayectoria aquí en Tulancingo y ha construido en muchas otras partes. Y pues para mí es un gusto muy grande que haya aceptado estar con nosotros, porque hay muchas cosas de qué platicar con él. Tiene muchísimas anécdotas y creo que nos puede dejar un grato conjunto de conocimientos y de anécdotas que pueden ser muy valiosas. Nací en el año de 1942, eh, tengo 83 años y nací en la Ciudad de México y estudié en escuelas particulares, primaria, secundaria y preparatoria. Y después entré a la UNAM en 1960 y me titulé el 30 de agosto de 1966 ahí en la misma universidad. Ya te tocó CEU, ¿no? Sí, me tocó en CEU. Casi de las primeras escuelas allá, ¿no? Pues creo que fue de los últimos años antes de que empezara Catlán. Ah, ya. Pero Este, después de que salió del centro, ¿no? sí, En el sí. 54 salió del centro, No, más o sí, menos. yo entré en 60. Ujú. Ahí estuvimos. Y pues de ahí salí, trabajé en varios despachos en México con el arquitecto Jaime Ortiz Monasterio, con Álvarez, el arquitecto Augusto H. Álvarez. Ah, ya. Trabajé con otros arquitectos y des, hicimos varios proyectos, entre ellos le tocó al arquitecto la Universidad de Chapingo, ahí colaboré trabajando en su despacho. Hicimos un edificio en el Paseo de la Reforma, ahí colaboré. Y después de eso, resulta que me dijo mi papá que fuéramos a Estados Unidos, o más bien a Montreal, al Expo 66, 60, allá a Montreal, pero y renuncié al trabajo, y pero no se hizo el viaje y entonces me pidieron que si colaboraba yo en el CAPS en Pachuca y entré en 67, estuve en el año 67 trabajando un año en el CAPSE de Pachuca y ahí conocí al entonces diputado Fortino Velasco y me pidió que si le podía ver el proyecto de su casa y gracias a eso me, le gustó y fue mi primera obra en Tulancingo. La que está en Primero de Mayo y Juárez. Primero de Mayo Juárez, esa casa de 8 recámaras, 10 baños, vivían 3 Una familias. casa de interés social, ¿no? Pues era, sí, es que vivían 3 familias, vivía él con su esposa y sus hijos, su papá y su mamá, y su hermana, su esposo, Carlos Sosa, y sus hijos. Esa fue mi primera obra. Eh, con esa empecé aquí, aunque la primera obra particular fue en Pachuca y la segunda en Cuautepec. Y de ahí en fuera, pues ya se suscitaron muchas obras. Sí. Cuando empecé a hacer la casa, yo nomás venía de vez en cuando a ver la obra, de cada 8 días, pero en una de esas se equivocó el maestro ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. y me pidieron que se me quedaba. Y pues ya me quedé. Y de ahí en realidad aquí estoy. ¿Cuáles son las obras que a ti más te han gustado, independientemente de su tamaño?
Pues, De las tuyas, claro. pues hay varias casas, habitación, eh, el- la, las, la iglesia de la parroquia de la Villita, Ajá. que esa resulta que me la había asignado el obispo y a la mera hora dijeron que iba a hacer concurso. Yo me desilusioné un poquito, pero dije al fin, bueno, pues voy a entrar al concurso. Y, y entré al concurso y gané entre 7 personas que entraron. Y pues eso fue una satisfacción. De ahí me dieron varias iglesias como el Sagrado Corazón y la del seminario. Y hice La otras. del seminario es una iglesia muy grande aquí. Es una planta prácticamente sin columnas. Es una Sí, especie de cono, sí, ¿sí? Y yo me acuerdo que una vez que fui a tu despacho aquí en el centro, tenías la maqueta, una maqueta, ¿esa no la conservas? Una maqueta muy no, sencilla, pero sí, conceptualmente muy clara, sí, ¿no? Y ya después se fue haciendo poco a poco y ahora pues es una iglesia muy, muy bonita, muy grande. Tiene la posibilidad de abrir las puertas para poder, todos, digamos, los canceles sí, perimetrales, sí, para poder tener una mayor audiencia, ¿no? sí, Incorporar de alguna manera a los feligreses que quedan fuera a lo que está dentro, sí, se ¿no? supone que hay una superficie como de 7, 8 metros aparte de la iglesia, alrededor, para que si hubiera más gente se pudiera Lo que colocar. cubre el volado, Sí, exactamente. pero puede incluso ir mucho más allá, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. es algo, es una iglesia muy importante aquí y que es la iglesia del seminario, Sí, pero además está abierta a celebraciones para toda la gente, ¿no? que nunca se ha terminado, ¿eh? Ajá, ¿qué le falta? Pues quedó pendiente un falso plafón que iba a ser de madera por abajo y, y un falso plafón afuera, también la cubierta de afuera, y cubrir precisamente en la orilla todo un faldón para cubrir las viguetas. Que no se ve nada mal, ¿eh? Se ve muy bien No, así, sí, pero no se terminó. sí, ya, este, ya no tuve la posibilidad de terminarla, pero bien, Se ve muy bonito. pues hice una preparatoria en la Ciudad de México eh, y Ah, una vez fui contigo. en una casa la casa, de que es en la casa provincial de las madres del Sagrado Corazón, ahí en México también. em, y casas aquí en Sí, Tulancingo, que, 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 que pues parece ser que sí gustaron. no, qué bueno. Y de ahí en fuera, pues más o menos he hecho, pues sí, varias obras. No, no, yo creo que él es el arquitecto que más ha proyectado y construido aquí y pues es sumamente conocido. Bueno, yo tuve la fortuna de ir a aquella prepa contigo, alguna vez que fuimos a México. También, bueno, el seminario seguramente aquí todos lo conocemos, la villita también. Eh, Hiciste la casa del arzobispo Ah, sí, allá, eh, sí, arriba atrás del del Sagrado Sagrado Corazón. Corazón, ¿no? Sí, primero habíamos hecho la iglesia del Sagrado Corazón. Este, en mis años de estudiante, colaboré con un arquitecto que estuvo trabajando con Frank Lloyd Wright en Estados Ah, Unidos mira, y había proyectado la iglesia para ahí, para la la ceiba. Ceiba. Nada más que creo yo que inclusive se había equivocado porque había hecho una cúpula muy grande, sí, pero bajita. Y con el calor que hace la ceiba, pues yo pienso que no iba a funcionar Ujú. definitivamente. Y lo vaciado fue que después me tocó hacer el proyecto ese, que después ya no se hizo, pero eso fue una de las... Entonces por lo menos son 5.
sí, por lo menos. sí.